Vas a... Hermanos, ya vamos a ver otra vez esto de los mormones. Am, Uno de los puntos que queremos enfocar en esos estudios es simplemente que ya que am, los mormones no son bíblicos, no buscan obedecer la Biblia ni entender la Biblia y hace fabricaciones en contra de lo que la Biblia declara. En uno de estos puntos que estamos viendo sobre los mormones es el asunto de que Dios es inmutable. De ser inmutable es que Dios no puede cambiar, no se cambia. No es una restricción de Dios, es un atributo de Dios. Él no cambia porque de cambiar tiene asuntos negativos y Dios no cambia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esto de Dios, am, tenemos que explorar por qué la Biblia dice eso y qué está envuelto y todo, qué significa. Malaquías 3:6 es uno de varios versículos que vamos a ver. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ok. Eh, la, la base de Dios, y esto, base de Dios, es, vamos a decir, vamos a definir cómo es Dios. De definir cómo es Dios es también de decir sus atributos. Um, Dios es un ser supremo y tiene formas de existir. Estas formas son lo que compone a Dios, no restringe a Dios, pero a la misma vez es como Dios es. Entonces, no es una fuerza mayor que Dios sobre Dios, sino simplemente así es como Dios es. Dios es fiel, o sea, consistente siempre, no cambia. Y esto es lo que tenemos que entender en ese sermón, que ya que su constancia es lo que causa fe en nosotros, confianza en Él, porque Él es fiel y siempre lo mismo, consistente, nosotros somos. Tenemos esa misma cosa en nosotros y somos que tenemos fe, somos fieles. Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra, y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no es creado, siempre ha existido y siempre existirá. ¿Ok? Estamos tratando de captar qué es Dios. ¿Ok? Ahora, la cosa más claro para definir lo que es Dios es compararle con algo, pero no hay nada de compararle. Entonces, en el negativo vamos a compararlo, porque no hay dos dioses que pueden comparar uno con el otro, y mucho menos que entendemos otro Dios si fuera, pero no hay. Pero si comparamos Dios, quién es el creador que no era creado, con la creación, y en Colosenses 1:16, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que es creado fue creado por Jesús. Esta es una comparación de manzanas y naranjas, ¿no? Pero en sí hay valor. Dios es un ser que no tiene creación, ¿ok? Este, Jesús creyó todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. No puedes decir que hay ángeles o
seres espirituales o arcángeles que creyeron a Dios. No, este, tronos, o en dominios, en principados y en potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Jesús creyó todo lo que es creado. El ser humano puede, los mormones creen que el ser humano puede llegar a ser Dios. Y esto es algo que, digamos, este, esto no es bíblico. Y entonces, cuando nosotros estamos examinando esto, este, hay preguntas. O sea, lo que dicen los mormones, lo tomamos por un momento a considerarlo si fuera cierto o no. Y comparamos este asunto que doctrina y práctica de los mormones con la Biblia, que sabemos que es cierto, es de Dios. Y entonces hay preguntas. Por ejemplo, los mormones creen que ya que los seres humanos llegan a ser dioses, pueden ser, ¿sí? Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo puede algo creado llegar a cambiar su calidad de origen de no ser nunca creado? O sea, es creado o es creador, pero no hay de cambiarse de creado de una criatura para ser un creador, ¿no? El mutable no puede evolucionarse a ser inmutable, ¿sí? Regresamos aquí arriba. Yo, Jehová, no cambio. Los mormones creen en una evolución de ser humano a ser Dios, de ser criado inmutable a llegar a ser inmutable. ¿Cómo es eso? Que les metes ese sermón, número uno, de tomar a Dios como un aprendiz es de tener un Dios defectuoso. En parte de todo eso es que dicen que los dioses fueron creados por otros dioses. Entonces, con cualquier proposición de evolución, hacemos la pregunta, entonces, ¿dónde empezó todo? O sea, la explosión de Big Bang, ¿no? Del universo ya que fue una gran roca, tamaño de galaxias y ¡pum! Y se explotó. ¿Ok? Y ese es como ya nosotros tenemos nuestro universo. ¿Ok? Pero la pregunta ya va muy, muy claro, muy obvio. Y esa gran piedra de tamaño de una galaxia, un universo, ¿de dónde vino eso? Pues fue otro universo que explotó y ese fue un fragmento. Y de donde, el otro que donde fue el origen. O sea, siempre te vas preguntando qué fue la causa de esto. Y tú dices esto. O sea, ok, ¿de dónde vino el hombre? Que vino de los monos, por evolución. ¿De dónde vino los monos? Que vino de los caballos. ¿De dónde vino los caballos? De los perros. ¿De los perros de dónde vino? Los perros. Luego te vas hasta bacteria. ¿Y de dónde vino la bacteria? Pues químicos se mezcló que no eran con vida y ya que se causó la primera forma de vida. ¿Y esos químicos de dónde vinieron? O sea, y este es en definir la existencia de Dios. Nosotros tenemos que insistir, Dios es sin causa. Él es su propia causa. Él existe en sí mismo. ¿Ok? Si tú dices, como los mormones dicen, que Dios está aprendiendo como cualquier ser humano, lo robas la divinidad de Él. Número dos, ¿qué hacen los mormones realmente con sus doctrinas? Desprecian a Dios y exaltan al ser humano para que sea igual o mayor que Dios. ¿Ok? Número tres, su fidelidad de Dios no cambia y es lo que causa fe en nosotros hacia Él. El hecho que Él no cambia es porque puedes tener fe en Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que insistir, los mormones están mal. Que el concepto mormón de la evolución, no les gusta la palabra evolución. Ellos son gente que quieren
que no son cristianos, pero quieren identificarse como cristianos. Entonces, los cristianos rechazan a la evolución por lo general y entonces a ellos no les gusta la palabra, pero usa lo mismo, ya que dice, este es peor que evolución del hombre. Ellos están diciendo que es la evolución de Dios. El Salmo 102, 25 a 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Ok? Eh, Muy enfocado en esa frase, tú eres el mismo. O sea, Dios no cambia. ¿Ok? Los mormones tienen esa doctrina que vimos la semana pasada de progresión eterna. ¿Ok? Su evolución no es evolución de bacteria hasta ser humano. Ellos, como no lo quieren realmente entrar en defender la creación, porque no creen en la creación bíblica, ellos este, proponen, proponen así una evolución de ser humano, empezando con el ser humano, no bacteria, pero con el ser humano llega a ser Dios, o se puede llegar a ser Dios. Ese se llama progresión eterna, ya lo tratamos ese la semana pasada. El ser humano crece en conocimiento desde su nacer y después de su muerte, siguen creciendo en el cielo, en la eternidad, hasta que llegan a ser Dios. Hay un poco de discusión sobre ese punto, pero los mormones básicamente están de acuerdo que cuando uno llega a ser Dios, sigue aprendiendo para siempre. Unos dicen que no es para siempre, ya llega a ser Dios el Padre y no necesita más, pero ¿quién quiere un aprendiz para ser su Dios, su creador, su sostenedor? ¿Ok? Todo ese se enfoca sobre ese mórbida fantasía que tienen sobre relaciones sexuales y la procreación. Dicen, después de morir, que siguen cada ser, bueno, vamos a decir, para su punto de vista, cada varón buen mormón llega a ser Dios y sigue teniendo relaciones sexuales en el cielo. Y de estas relaciones sexuales nacen niños y esos niños llegan viven en existencia y después de un tiempo que decide Dios de Padre de este universo, entonces lo mandan a la tierra y esos son nada más los que mandan a la tierra, son los que han creído en la salvación. O sea, todo ser humano está salvo. Ese no es lo que dice Dios. Dios no ha dicho esto. Dios, o sea, Jesús, todos los ministros de Dios están exhortando a la gente para recibir a Jesús. Entonces, ellos dicen, si tú llegas a la tierra a nacer, entonces tú eres salvo. Entonces ya se anula la necesidad del evangelio y ponen de hacer Dios en cambio. ¿Ok? Dios como en revolución, en evolución, de haber sido un hombre, haber sido hombre a ser un Dios. Eso es lo que ellos enfocan en lugar del Evangelio. Ellos piensan que el Dios de la Biblia, Jehová, Dios el Padre, está aprendiendo y cambiando, perfeccionándose con el tiempo. Dios, esa es una cita de José Smith, el fundador de los mormones. Dios a sí mismo era una vez como nosotros somos, ahora, y ahora es un hombre exaltado. ¿Lo ves lo que hizo? Bajó Dios del cielo de su ser diferente de toda la creación y que lo hizo un hombre cualquiera. Bajó y despreció a Dios. Y subió el hombre, que es pecador, todos, subió el hombre para ser igual a Dios. ¿Ok? Esto es con propósito, es un falso evangelio. Los humanos son capaces
por experiencia, por los siglos de evolucionar a ser Dios. Entonces, su entendimiento es una evolución. Estamos en una evolución. No importa la salvación, porque todos los que somos, lo que existimos en la tierra, somos salvos. Pero no importa la salvación. El evangelio no es nada para ellos. Todo es así de llegar a ser Dios. Ok, vamos a explorar este un poco más. Dios no cambia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Ok, por eso no son consumidos. O sea, la fidelidad de Dios es algo. Si Dios se enoja con nosotros y luego mata toda la tierra por su enojo, no. ¿Ok? Desde siglo a siglo tú eres Dios, es inmutable. Una persona hace decisiones, sí, pero su carácter moral de Dios, el trato que Dios tiene con los hombres es fiel, consistente y siempre lo mismo. ¿Ok? Esto es lo que queremos plantear las ideas. ¿Ok? Sin contradecir que hace decisiones porque es una persona, pero nosotros vemos una diferencia entre nosotros, la Biblia, y lo que son los mormones. El cambio moral es lo que causa que Dios perdona a una persona. Confiesa su pecado, arrepiente de su pecado, que cree en fe en Dios y Dios le salva a la persona. Ok, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Los mormones lo tienen mal, pero ya que vamos a usarlo para aprender también de la Biblia. Porque Dios no cambia, Dios es perfecto. De cambiar, Deuteronomio 32:4, Él que es la roca cuya roca es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Si Dios por un momento se dice, bueno, Dios es perfecto, ¿no? Entonces cambia, ¿ok? Eh, Ahora, después que ha cambiado, es diferente que era antes. Entonces, explícame, ¿es mejor? Si es mejor, no era perfecto antes. Si es inferior en una forma, pues como que Dios no es perfecto. Eh, Toda la idea de perfecto, y aquí tengo la palabra, tamín, significa sin culpa, sin mancha, completo, sin defecto. La obra de Dios no tiene defecto, no es incompleta. Am, Ese concepto, ya tenemos que agarrar la onda aquí. Concepto es que como un adulto maduro, ese es de un diccionario en hebreo, alguien hace buena calidad de trabajo y no acepta imperfecciones, cosas todavía no terminadas. Es decir, adulto. Una niña puede hacer galletas y por su afán de comerlas, que lo sacan antes y están crudas y luego lo mete otra vez y ay, no sabe qué está haciendo y luego ya se queman. Sí, es normal con niños, pero cuando llega la mamá, ella dice, ¿cuánto dice la receta? Así tanta temperatura por 25 minutos. Entonces, déjalo 25 minutos exactamente. De ser completo, de ser, vamos a decir, usar la palabra adulta. La mamá hace las galletas perfectas. Están no sobrecocidos, no quemados, ni tampoco crudos. Y por ser niño, la niña ya que pues falla. ¿Ok? Dios es como la mamá, hace todas las cosas exactamente a su especificación de tiempo, de oportunidades, de todo. Es perfecto. ¿Ok? Van peor, ¿eh? Es un mormón ya que no checa con la idea de Dios, pero va peor, porque Dios pide de nosotros esta misma perfección. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto no es que, no nada más
sin mancha, sin pecado. La idea más bien es de ser adulto. No necesitas ayuda, ¿sí? Una de las cosas que marca una persona adulto es que, número uno, sostiene a sí mismo. Número dos, que vea a sus propias necesidades y en proveer sus necesidades, cable, cablevisión no es número uno. Tener internet con un teléfono o un tele no es número uno. Primero, de cuando tú recibes tu salario, primero debe ser renta y comida, y luego cosas médicas si es necesario, y ropa. O sea, de ser adulto es de poner las prioridades como un adulto. Un adulto no es así bien visto cuando la mamá tiene que llamar y decir, ¿y fuiste al dentista? No, es que tengo un diente muy mal. ¿Y por qué no vas al dentista? No, es que no sé, hay muchos y no sé cuál, y luego cuesta, y la mamá tiene que subir a un avión y ver ahí su hijo, y luego llevarle hacia el dentista y pagar. Este no es un niño que es adulto, no es completo. Y la idea no es tanto de mancha de pecado, más bien es en la forma que no hay imperfecciones, no hay cosas inmaduras de esa persona. Y esto es lo que decimos aquí antes, Dios no cambia porque no tiene qué cosa para mejorar y no va a empeorar, no va a ser inferior y no hay uno superior, ¿sí? El concepto de Dios es perfecto, es completo, que no hace cosas a medias. Y ese es el centro o sea, el plan de Dios es perfecto, ¿sí? De cambiar de una forma es de ir de total perfección a algo inferior. Si se va a algo superior, entonces no era perfecto antes. O sea, eh, tenemos que insistir que Dios no progresa, siempre estable, siempre lo mismo. Y esto es donde nosotros podamos meter nuestra fe y confianza en Dios, porque no hay de mejor. ¿Ok? El corazón de ese asunto mormón es de implicar imperfección o pecado o defecto o concepto al concepto de Dios. O sea, en su idea, en su doctrina, dice Dios está progresando. Entonces empezó muy mal. Hasta empezó un hombre humano, pecador, y luego progresó hacia Dios. Ok, esto es exactamente de bajar Dios del cielo, de eh, su ser supremo, a ser un hombre cualquiera. Esto es blasfemia en contra de Dios. Creen que Dios es nada más un ser humano exaltado. O sea, ellos, pues Gandhi, Buda, fueron así, hombres exaltados. Y el concepto es de minimizar, de despreciar a Dios. Los mormones insisten que Dios está aprendiendo constantemente. Ese es cambio. Y nosotros tenemos que rechazar, porque dice que ya que no. ¿Qué no cambia con Dios? En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no hay cambio para mejorarlo. Y es todopoderoso, no va a ser viejo, no va a ser débil, no va a ser equivocación por edad, porque Dios no tiene esa limitación de ser viejo. Siempre ha existido, siempre existirá. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Ok, a ver, ¿qué dice? No es hombre. Dios no es hombre. Nunca ha sido hombre. Y los mormones declaran, insisten, que
Dios el Padre, Jesús, Satanás, Espíritu Santo, todos fueron hombres, seres humanos, y que ya que luego ahora, ya llegaron a ser ángeles, Satanás ya nada más llegó a ser ángel, y Jesús, ya no sé, ellos no saben qué hacer con Jesús, si es Dios o no. Si es Dios, no tiene su propio universo, entonces es un Dios junior, aprendiz. Pero igual el Espíritu Santo no tiene su propio universo. Entonces ellos tienen así mucha confusión en sus doctrinas. Pero aquí lo dices, porque no, Dios no es hombre para que se arrepiente. Entonces, claramente la Biblia desmiente mentira mormón que Dios empezó como un hombre. O sea, es un hombre glorificado nada más. Desprecia a Dios, sube, exalta así al hombre. Y tú puedes hacerlo en la teología, en tus libros de doctrina, en tus prácticas, en toda tu iglesia, pero este no checa, no es con la realidad. Dios nunca hace una equivocación. Es el ser supremo. Luego vamos a ver un sermón sobre ser supremo. Nada le sorprende a Dios, nada le toma por sorpresa, no hay cosa que no entiende. Nada, nadie puede enseñar a Dios. ¿Ok? Si uno aprende, quiere decir que es ignorante de algo. ¿De qué cosas será ignorante Dios? O sea, primero insiste que Dios es un ser humano y que luego crea su propio universo. Y que si yo digo así a una persona en la iglesia, salte afuera y crea un universo ahí en nuestro nacimiento, nadie puede hacerlo. No tenemos esas capacidades. Y si tenemos esas capacidades, ¿qué es lo que va a darnos esas capacidades? Va a ser una fuerza, un ser como Dios, que nos da el poder de hacer eso. Pero otra vez, ya que digo, no será dentro de nosotros mismos, será otro ser, y que ya que somos nada más seres humanos limitados. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, la oración. Mateo 6:8, no os hagáis pues semejante a ellos, hacia los del mundo, porque vuestro Padre sabe de las cosas de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, para nosotros, para los cristianos, nosotros no oramos informando a Dios de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, porque Dios sabe todo. Entonces, pues cambia la oración a ser otra cosa. ¿Qué es realmente la Biblia? ¿Quién inventó la oración de primera vez? ¿Fue el hombre o fue Dios? No, fue Dios. Dios nos manda de orar a Él. Y oración es entonces de expresar pasión y deseo y para empatía con Dios, para con nosotros y para otros en sus problemas. Oramos por nosotros, nuestros deseos y también por las situaciones de otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, el pecado entre cristianos y otros. Orad unos por otros, no todo para sí mismo, pero para otros para que seáis sanados. La sanación viene por la oración de otros y de uno mismo. Y luego Santiago añade, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la situación de la oración es que Dios no cambia, pero Dios tiene condiciones y según que un ser humano llena esas condiciones, por ejemplo, con una salvación, confiesas tus pecados, arrepientes de tus pecados, cambias tu vida y que tienes fe en Jesús, te salva. ¿Ok? Tu relación con Dios es la clave, es más importante de todo. Dios no va a conceder tu oración nada más porque tú pides.
Y hay un grupo que habla de los pentecostales, de demandar a Dios, de insistir con Dios en la forma que ellos son sobre Dios y que tiene palanca y que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren. ¿Sí? A fin de cuentas, la voluntad de Dios, porque Él es todopoderoso, la voluntad de Dios tiene que ser primero. Pero si nosotros alineamos nuestras vidas con las condiciones de Dios, Dios concede nuestras peticiones. Dice Job 23:13, pero si Él, o sea, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y Él hizo. O sea, Dios hizo lo que desea. La oración es una institución espiritual ordenada por Dios para nosotros. ¿Ok? Um, ¿Quién ora sin ninguna idea de pedir algo de Dios o de cambiar su realidad? Esa no es oración. Siempre pedimos en oración, pedimos para cambio en nuestra situación o la situación de otros en la vida. Oramos por otras personas. Pero a la verdad, todo este gira alrededor de la relación de uno con Dios. Y si tú te alineas con con la voluntad de Dios y con la voluntad de Dios en tu particular situación, entonces Dios puede conceder. Pero es por la compasión, la pasión que expresas, la emoción que expresas con Dios. Tú convences a Dios. Y esto no es algo que estamos haciendo una cosa imposible, estamos haciendo una cosa que a fin de cuentas Dios instituyó la oración, ¿ok? Para que cambiar las cosas, ¿ok? Pero vamos a agarrar la idea. Dios tiene reglas y esas reglas tienen condiciones. Siempre va a ser lo mismo, nunca va a cambiar nada, nada. Está como fatalismo, ¿sí? ¿Ok? Pero Dios pone condiciones, pero tú pecas y vas al infierno y boom, fin de asunto. No hay nadie que va a escapar. Oh, ok, es muy horrible. Pero luego Dios pone condiciones. Pero si confiesas en humildad, confiesas a Dios que tú eres un pecador, arrepientes, cambias tu vida, tienes fe en Jesús, y eso es de alinearse con la voluntad de Dios, Dios te salva. O sea, no es que nadie es salvo, es que nadie es salvo sin cumplir con las condiciones que Dios pone. Entonces, ¿a la verdad cambió Dios o no? El efecto parece como si se cambió, pero no, a la verdad no. La regla es siempre lo mismo. Dice, bueno, estos no se fueron al infierno porque no cumplieron con las condiciones que Dios puso. Entonces, la regla sigue. Si cumples con las condiciones, Dios te da misericordia. Y si no cumples, te vas al castigo. ¿Ok? Dios responde en forma siempre lo mismo cuando el hombre peca u obedece a Dios. Dios también ejerce misericordia para persuadir al hombre al bien. A veces hay cosas inesperadas en que Dios bendice o da alivio, y esto es para que ya que uno busca a Dios. Uno de los primeros precedentes de la iglesia mormona dijo eso. Todos los dioses, incluyendo Dios el Padre de nuestro universo, porque ellos tienen millones de universos y millones de Dios el Padre, continúa de progresar en conocimiento y gloria para siempre. ¿Quién quiere un Dios así? Un aprendiz. O sea, si tú vas a Dios y pide, o sea, vamos a hablar del pasado, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, pues Dios todavía no ha aprendido todo, entonces en su caso, ellos pueden pedir a Dios para ayuda y pues no, no lo da. Y gente más adelante en el futuro, Dios, ellos van a tener un Dios que sí es más inteligente, que tiene más conocimiento, ha progresado más en conocimiento, y entonces ellos van a tenerlo más suave. O sea, ¿cómo es eso?
¿Qué ridiculez es eso? Ese es el sistema que ellos han creado. ¿Qué cambia con Dios? Y esto lo vamos a nada más a tocar unas cosas aquí. Satanás siempre dado está siempre dado al cambio, a novedad. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4 habla Pablo que los que están así malos tienen comezón de oídos, siempre quieren una novedad. Que en Nínive, Dios llamó a Jonás de predicar a Nínive, hacer profecía a Nínive de su destrucción por su pecado. Y en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Ese es arrepentimiento. Se arrepintió del mal que había dicho, o sea, Dios, para, eh, o sea, eso es muy precioso aquí. Es el principio de Gálatas 6, ¿no? Lo que siembras, cosechas. O sea, la gente de Nínive arrepintieron y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Ok? Libro de Abdías, otra generación, Dios cumplió con el juicio contra Nínive. ¿Ok? Brigham Young, otra de estos precedentes de la iglesia mormona, según los mormones, dice, Dios fue una vez un hombre. Qué tristeza. Si nuestro Dios era tan inestable como los seres humanos, qué tristeza que tenemos. Y esto es lo que ellos predican. Dice, no hay nada de eso en la Biblia y ellos están restaurando la iglesia para lo que es la Biblia y inventan todas esas tonterías. Números 23, 19. Dios no es hombre para que miente, ni hombre, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Wow. Él dijo y no hará. Mm. Cuando juegas con Dios, cuidado que no te quemas. Habló y no lo ejecutará. Él no tiene falta de poder y capacidad ni paciencia para hacer. O sea, otra generación, Dios castigó a Nínive por su pecado, porque esa otra generación y la generación del tiempo de Jonás ya murieron. Entonces, en otra generación, Dios sí cumplió con la profecía. Pero, o sea, Dios no tiene restricciones de tiempo como nosotros. Él sí va a hacer lo que quiere hacer. Job 9:32, porque no es hombre como yo. O sea, Job está quejando con Dios y que dice en ese versículo, no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Los mormones dicen que ese está mal. Dios sí es hombre, era hombre, ¿ok? Entonces, a ver, si tú eres un hombre y te vas a otro país, te vistes como mujer, todavía eres hombre, ¿eh? Tu ADN no se cambia, no hay forma de cambiarlo. Si tú eres hombre, siempre vas a ser hombre. Si tú eres Dios, siempre vas a ser Dios. Si tú eres creado, siempre vas a ser creado y nunca vas a ser no creado. ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando, que su sistema está torcido y que su sistema está mal. Dios era un hombre antes, lo que ellos dicen, llegó a la deidad por una evolución, la progresión que vimos la semana pasada. Pero Dios declara que Él no es hombre, nunca ha sido hombre. Entonces, ahí está el problema con el mormonismo. No te van a decir cuando llegas, pero así, si estudias así todo, ya que vas a llegar a ver eso. Salmo 146:3. No confiáis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Todo lo que es hombre no llega a los requisitos para ser ni Dios ni Salvador. Recordamos, Jesús fue nacido de mujer, no de hombre. ¿Sí?
Los mormones creen que el Padre vino del cielo físicamente como un ser humano y impregnó a María y lo dejó embarazada. Escúchame, pero mi Biblia no dice nada del Padre, el Baján. Dice que el Espíritu Santo. Pero ellos tienen obsesión con eso del sexo. Toda la religión del mormonismo es edificada sobre la base doctrinal mormona, que es la progresión de hombres a llegar a ser dioses. Según ellos, Jesús fue un hombre como cualquier hombre, pecador. Pregúntales, ¿por qué Jesús no es Dios el Padre de su propio universo? Porque Dios, en sus sistemas, ¿no? Que cuando un buen mormón, no vemos nada de la práctica de mormón hoy en día que Jesús lo practicó, pero dice, pues Jesús no fue bautizado para otras personas, para salvarles, ¿no? Pero ¿cómo que Jesús era bueno, pero no llegó a ser Dios Dios de Padre de su propio universo? O sea, que cree un universo, crea un mundo y luego cree todos los seres humanos. Espérame, ya lo hizo, ¿no? Todo tiene un revés. Dios, Jesús siendo Dios, se encarnó. Cuando era Dios, en el pasado, creyó el mundo, creyó el hombre. Entonces tienen todo al revés. Y esto es algo que cambian lo más importante de la salvación para poner en su doctrina el ser un Dios. ¿Sí? Ellos proponen que los dioses futuros son hombres primero y luego llegan a ser Dios. La Biblia dice que Jesús siempre era Dios y se encarnó. Y encarnándose no perdió el ser Dios. Jesús siempre existía como Dios en el pasado y se encarnó. Sus doctrinas y prácticas no son lo que el Nuevo Testamento enseña, sino son inventos y fabricaciones de Joseph Smith y sus otros seguidores. Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde siglo hasta siglo tú eres Dios. O sea, habla de una eternidad que Dios es Dios. No habla de una progresión. Siempre ha sido Dios, siempre será Dios. Ok, cuelga todas sus esperanzas en la exaltación del hombre y el hombre es inestable. Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Bueno, pero según los mormones, todo Dios el Padre, Jehová, era un hombre. Entonces, la calidad, o sea, esto es lo que tenemos que entender, la calidad de ser imperfecto, como cualquier hombre, esa calidad se puede mejorar. Una persona limpia su vida y que deja de pecar, deja de hacer cosas moralmente que están mal, pero nunca va a llegar que nunca ha pecado. Siempre ha sido, siempre será que es un pecador. Pecador perdonado, pecador que vive mejor dejando el pecado. Pero nunca podamos limpiar que yo nunca he pecado. En la dice de Dios, en eso de la justicia de Dios, Jesús lo quita todos los pecados, pero actualmente nuestra historia es que ya somos pecadores. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y cuando alguno es tentado, no es diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si Dios no puede ser tentado por el mal, cuando era ser humano, Jesús nunca fue tentado, o sea, sí fue tentado, pero nunca se entregó al pecado, porque la Biblia dice muy claramente, sin pecado. Pero según los mormones, todos los mormones andando hoy en día pueden llegar a ser dioses, entonces ellos sí aceptaron el pecado, pecaron, ¿sí? Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o deseo
harto, es atraído y seducido. Entonces, o sea, la debilidad de haber caído en pecado se puede borrarlo judicialmente en el juicio de Dios, pero no podamos quitarlo que nunca he pecado, ¿sí? No soy castigado como pecador porque Jesús pagó todo, pero pues, yo pequé. Soy un pecador perdonado. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado siendo consumido, da a luz la muerte. Que Dios lo cambia porque él nunca ha pecado, nunca era hombre, ¿sí? Todo ese fuerzas de pecado, tentación y de querer la justicia son fuerzas morales que hacen estable el hombre. Y esto estás proyectando a tu Dios, este es tu Dios, inestable. ¿Por qué somos salvos? Por la fidelidad de Dios. Podamos confiar en las promesas y las amenazas de Dios. Van a cumplirse. Proverbios 25:19, otro que habla de lo mismo, como diente roto y pie desconyuntado, es la confianza en el provocador en tiempo de angustia. O sea, tú pones tu confianza en alguien que no es confiable, eso es todos los seres humanos, en un tiempo de angustia, vas a ser muy eh, desalentado, ¿no? Desanimado, porque los hombres humanos van a fallar. ¿Qué tipo de Dios o dioses serán esas personas? Los mormones, varones, ¿sí? Porque cualquier ser humano es inestable. Eso es el problema con decir que Dios está progresando en una evolución de ser humano a Dios. Simplemente todo es ilógico, es contra lo que la Biblia propone. Llegando a ser Dios será un mundo inestable, porque dependería en un Dios voluble y inestable. Imagínate si Dios se enoja cuando estamos haciendo bien. Y así es como los hombres hacen. Los mormones creen que no hay diferencia entre el hombre cualquier y Dios. Este se llama blasfemia. Hay una explicación como moralmente, no hay una explicación como moralmente un hombre llega a tener el carácter moral de Dios. O sea, bueno, vamos a ser dioses, ¿ok? Dios tiene carácter moral muy distinto de los seres humanos. Como un mormón varón que llega a alcanzar a ser Dios, ¿cómo puede hacer eso? Porque Dios no cambia. Siempre ha sido justo y misericordioso y siempre será. Y entonces, esto es un problema. Ese problema es muy grave y esto nosotros tenemos que entender. El sistema de los mormones es fallado, pero tanto que ya que es, qué bárbaro. Hay movimientos, hay personas muy importantes en el cristianismo que se han convencido los mormones de que esas personas voceros para el cristianismo identifican a los mormones como una denominación. No tienen el mismo plan de salvación que nosotros, el mismo evangelio. Es una religión falsa. ¿Eh? Y esto es el problema, que nosotros tenemos que rechazar totalmente el mormonismo. Bueno, con esto lo vamos a terminar para hoy.